Pues muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy con la presentación y puesta de largo de estas dos, al menos para nosotros, para el mundo del sector, dos grandes obras que son un compendio de comentarios a las dos leyes que en distintas fechas pero acaban de cumplir un año recientemente, la ley del tercer sector y la ley del voluntariado. Luego tendremos en la segunda parte de la mañana una mesa coloquio donde entraremos más al detalle, podremos conocer algunos de los comentarios que nos hagan los propios autores, directores y las dos directoras de las plataformas a las que representan estos comentarios. Pero previa a esa mesa vamos a tener que es en la que nos encontramos una de carácter más formal e inaugural de esta jornada. Para ello me acompañan en la mesa doña Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que ha estado siguiendo todo este tránsito ya no solo de la elaboración o no de estas obras, sino del génesis de las dos leyes y de la preocupación del sector que conoce y lo vive de primera mano. Luciano Pollato, como presidente de la plataforma del tercer sector y de la plataforma de voluntariado, con lo cual hoy está en su doble condición de presidente de ambas plataformas. Nos acompaña también en esta primera mesa Javier Moscoso, presidente del Consejo de Redacción de Aranzadi, y se incorporará posteriormente o a esta mesa, si llega a tiempo porque viene de viaje y su vuelo va con un poco de retraso, o a la siguiente, Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, sede además en la que nos encontramos y a los que agradecemos que nos hayan cedido el espacio y que estén cada vez más próximos a la labor del tercer sector y del voluntariado a través de sus leyes. Y la que les habla, mi nombre es Patricia Sanz y formo parte de la Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado y formo parte también de la Asamblea y Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector. Pues ya sin más dilación, yo creo que lo importante es que en esta mesa cada uno de sus integrantes nos puedan contar aquellas cuestiones que consideren de principal interés resaltar más allá de las obras y vinculadas con el tercer sector en su conjunto. Le cedo, por tanto, la palabra en primer lugar a Luciano Pollato, como les comentaba, presidente de ambas plataformas. Muy buenos días a todas las personas que estáis aquí. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a los anfitriones, como no, al Consejo General del Poder Judicial, porque aparentemente es una institución que está en su sitio y tiene que hacer lo que tiene que hacer, y muchas veces se oyen comentarios de que está algo lejana de la ciudadanía. Al contrario, el Poder Judicial ha abierto la plataforma del tercer sector ya en la apertura del año judicial de este año y nos abre las puertas a este acto. Por lo tanto, abrir las puertas al tercer sector y al voluntariado, en definitiva, es abrir la puerta a las personas más vulnerables de este país y, por lo tanto, de nuestra sociedad. Reitero mi agradecimiento por esa voluntad expresa, manifiesta, hoy aquí. Quería agradecer también, como no, a nuestra secretaria de Estado, Susana Camarero. Es difícil hablar de esta situación teniendo en cuenta que ella, como secretaria de Estado, ha confiado en el tercer sector, ha tenido una actitud de cercanía, has tenido una voluntad de trabajo, pero sobre todo has tenido que hacer un esfuerzo, yo diría que sobredimensionado, a la hora de sacar estas dos leyes. A Javier Moscoso, como representante del Consejo Editorial de Aranzadi, una vez más apuestas por el tercer sector, ya lo hiciste con el Tratado de Fundaciones hace un tiempo. Nuestro agradecimiento, es muy importante que con las personas que trabajamos una editorial de estas características les dé visibilidad y transmíteselo a todo tu consejo de la editorial Aranzadi. Y, como no, a todas las personas que estéis aquí, especialmente a todos los autores, las autoras de estos dos libros. Y un saludo también muy especial que se encuentra aquí con nosotros al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, nuestro agradecimiento. Y también quiero agradecer, ahora ya no es directora general, pero quiero agradecer a Salomé Adrover, que está aquí hoy con nosotros, profesora de la Universidad de Comillas, pero que
tú también has colaborado muchísimo en sacar adelante estos dos proyectos. Quería decir que hace más de un año, en primer lugar, este Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de la ley del tercer sector y de la ley del voluntariado. Luego pasó por el Congreso. El Congreso tardó más de la cuenta y estas dos leyes entraron justo al final de la legislatura, es decir, por muy pocos días tal vez se hubieran quedado fuera. Y evidentemente el Ministerio tuvo muchísimo que ver en este sentido y como he dicho anteriormente, su voluntad. Son dos leyes estrechamente vinculadas a lo social y hoy más que nunca hay que creer en lo social. Y evidentemente no solamente porque puedan o vayan a fortalecer al tercer sector, sino que ponen en primer lugar a las personas con las que trabajamos. A la sociedad en general, pero en definitiva a las personas que lo están pasando peor en estos momentos. La ley del tercer sector, quiero decir que es la primera ley que se aprueba en la historia de la democracia de este país. Define lo que es el tercer sector, cuál es su alcance, qué papel cumple en la sociedad y, sobre todo, qué necesidades debe cubrir como agente de interlocución real. Como ya se advierte en el prólogo, que por cierto lo conozco, la ley del tercer sector no lo hace todo, pero evidentemente es una norma construida para el diálogo. Y las personas más vulnerables o las más excluidas de esta sociedad o tienen diálogo con quien gobierna, con quien legisla y luego con quien ejecuta las leyes, o evidentemente se ven perdidas. Esta ley no solamente reconoce al tercer sector, sino que es una ley que está hecha para las personas y un compromiso muy directo con ellas. La ley del voluntariado ya existía, pero yo creo que este Gobierno ha tenido la voluntad, y así lo ha hecho, de adaptarla a los nuevos tiempos. Y con una primera premisa, que ahí es donde estuvo la gran dificultad, que es que las entidades sociales que trabajamos con voluntariado y para el voluntariado, tuvimos que ponernos de acuerdo en todo lo que quería recoger esta ley. Y eso es lo más complejo, porque sabéis de sobra que nuestro sector es demasiado heterogéneo. Ya no solamente hay motivos territoriales, que últimamente se habla muchísimo, sino todo lo transversal al tercer sector es demasiado heterogéneo y, por lo tanto, yo creo que ponernos de acuerdo fue un éxito. Por lo tanto, una ley del voluntariado que nazca con muchísima participación ya de por sí es un éxito. Novedoso de esta ley, bueno, luego lo comentaremos y en los libros está, pero es la primera vez que se reconocen no solamente los derechos de las personas voluntarias, sino los deberes. A veces en esta sociedad estamos acostumbrados a que nos digan todo lo que podemos hacer, pero no realmente cuál es nuestro compromiso a la hora de hacer las cosas. Y también hay algo que para mí es revolucionario, que es que entiende el voluntariado como un derecho de la ciudadanía. Es decir, el derecho a la participación aquí se ve claramente en esta ley. Por lo tanto, derechos y deberes de las personas voluntarias, el derecho a participar, pero ¿para qué? Así lo dice la ley del voluntariado. Para la construcción de una sociedad que queremos, una sociedad más justa y más inclusiva. Es decir, que en nuestra acción de acompañar a aquellas personas que lo necesitan, estamos transformando lo que nos rodea, evidentemente para dar solución a un mundo que a veces excluye. Simplemente me gustaría expresar un deseo, y ya termino con esto. Hemos vivido más de 300 días en una situación excesivamente atípica. ¿Por qué? Porque estas dos leyes se aprueban hace un año, pero estas dos leyes necesitaban un reglamento, necesitaban regularlas, necesitaban un proyecto no solamente de financiación del tercer sector, sino de modernización del tercer sector, y al tener un Gobierno en funciones no se ha podido hacer. Yo espero que esto no haya afectado mucho a las personas a las que trabajamos. Estamos deseando y deseamos que el nuevo Gobierno, cuando exista, sigamos con el diálogo que venimos manteniendo actualmente, pero evidentemente tenemos que pasar de trabajar de lo inmediato a poder construir un futuro. Y sobre todo un futuro que dé respuesta a las personas. Muchísimas gracias por vuestra escucha, que este acto sea lo más grato posible y que de corazón os puedo decir que nos vayamos impregnados de aquí, de cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión
a la hora de transformar realidades. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luciano, por esta primera intervención, y pasamos la palabra a continuación a Javier Moscoso, que, como les comentaba al principio, es el presidente del Consejo de Redacción de Aranzadi. Gracias. Señora Secretaria de Estado, queridos amigos, yo con brevedad, porque suelo decir en estos casos que el editor es el que debería tener menos protagonismo. En definitiva, lo importante para el editor es tener un buen original, y esto en este caso ocurre. De otro lado, como ya se ha dicho y como lo sabe muy bien nuestro queridísimo amigo Rafael de Lorenzo, en la editorial a la que represento, ahora y siempre estamos dispuestos a colaborar con todos ustedes, con la plataforma y con todos ustedes, porque entendemos que la labor social que hacen es imprescindible y la generosidad con que ustedes se dedican a ella es un ejemplo para el resto de la sociedad. En este caso, hemos editado esta obra que tiene, como saben ustedes, 2 volúmenes y que se refiere a las leyes del tercer sector, de acción social y del voluntariado. Y en ese orden van los volúmenes. El primero son comentarios a la ley del tercer sector de acción social, el segundo volumen se refiere al voluntariado. Es una obra que, aparte de la finalidad social encomiable que tiene, es una gran obra jurídica, y eso tiene mucho que ver con quienes han sido los directores y con los autores de la obra. Quiero poner de manifiesto que han dirigido esta obra don Rafael de Lorenzo. Poco puedo decir yo de él, todos ustedes le conocen mejor, aunque yo lo conozco mucho, pero mejor que yo. Aparte de ser secretario de la plataforma, es profesor asociado de la UNED y tiene un componente jurídico en toda su actividad siempre muy relevante. Y el otro director es Antonio Sempere, buen amigo, catedrático de Derecho Laboral, magistrado del Tribunal Supremo. Quiero decir que con estos 2 directores tenemos una garantía importante, y es que la obra tiene el componente jurídico, es una norma de derecho, en definitiva, el componente jurídico y la praxis que debe acompañar para que sea efectiva en su aplicación real. Ha sido el trabajo coordinado por don Pablo Belloc, también conocido, supongo, de todos ustedes, y yo quiero también poner de manifiesto que cuando se trata de obras como esta, que es una obra colectiva en la que han intervenido muchos autores, todos ellos juristas relevantes y todos ellos comprometidos con el voluntariado y con el llamado tercer sector, cuando se tiene la responsabilidad de coordinar es una responsabilidad, lo diré de forma gráfica, antipática, porque es preciso ir llamando permanentemente a los distintos autores para que se sometan a los rigurosos plazos con que se pretende sacar el libro, y sobre todo porque el libro no es una acumulación de separatas, sino que tiene que tener siempre un hilo conductor, tiene que, pese al respeto que merecen los trabajos individuales, que aquí, como digo, son de muchos autores, sin embargo, tiene que dar esa sensación de obra en conjunto, y yo creo, verán ustedes cuando consulten el libro, que esa impresión, ese hilo conductor de tratarse de una obra pese a la pluralidad de autores, se ha conseguido plenamente. Se trata de una obra colectiva, con los directores que he citado, con un prólogo que hay que leer. El presidente de la plataforma hacía referente a él, pero que es de don Luciano Poyato, porque explica muy bien el porqué y las razones de esta publicación. Se refieren a las leyes del 2015. Las leyes del 2015, bueno, estamos pendientes de desarrollos, obviamente. A mí me parece una simple observación puramente objetiva que constituyeron un gran avance. Eran necesarias y eran un gran avance en un tema donde carecíamos de normativa legislativa adecuada. Y son leyes que en su aplicación práctica significarán un gran impulso para el sector, a mí me lo parece, pero que tienen todavía pendiente esa dificultad, que creo que es difícil, del desarrollo, que sin duda la señora secretaria de Estado algo nos hablará de ello. A mí me parece que es muy loable este trabajo, el trabajo jurídico, es un trabajo jurídico, porque implica un compromiso con los derechos de las personas afectadas. Es, en cierta medida y de manera muy relevante, una lucha permanente contra la desigualdad tan latente en nuestra sociedad, lo que se intenta paliar o solucionar con estas normas.
se trata de las situaciones límites de nuestra sociedad, situaciones de pobreza, de exclusión. En definitiva, se trata de una norma de solidaridad, es una norma de todos para todos. Y en ese sentido me parece que es un trabajo muy loable lo que han hecho los autores. A todos ellos les felicito, los directores y el coordinador de esta obra. Terminar diciendo que, como ya es habitual en nuestra editorial, la hemos editado en lo que llamamos sistema dúo, es decir, en la primera página, levantando una pegatina, aparece una clave con la cual la podrán ustedes trasladar, los que puedan valerse de este sistema, a cualquier tipo de plataforma, tableta o de cualquier, para poderla desplazar con la comodidad de no tener que llevar los libros. Y hemos puesto en nuestra editorial lo mejor para que efectivamente, y lo diré coloquialmente, los libros que presentamos sean, si me permiten, como digo coloquialmente, sean unos libros guapos. Yo creo que ha quedado muy bonita la obra y que ustedes lo podrán ver cuando estén en la mesa. Y sin más, manifestar la satisfacción, felicitar al sector en general, a los autores, a los directores, y si me permiten, ya lo hice en otra ocasión, lo vuelvo a reiterar, con cierta ironía, permítanmelo, felicitarme a mí mismo en representación de la editorial por haber tenido la suerte de haber podido editar este libro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y claro que sí, muchas gracias a Aranzadi por su apoyo una vez más. Finalmente ha llegado a tiempo y le voy a pasar la palabra ahora. Les comentaba que venía justo de viaje, con lo cual le agradecemos especialmente que se haya incorporado directamente a la mesa Juan Manuel Fernández, como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, señor presidente de las plataformas del tercer sector y del voluntariado, señor presidente del Consejo de Redacción de Aranzadi, señores representantes de las entidades del tercer sector, señoras, señores, muy buenos días. En primer lugar, quiero pedir 1000 disculpas por el retraso en incorporarme tarde. Como representante del Consejo y, por lo tanto, anfitrión, pues es de una educación pésima llegar cuando están todos los invitados en casa. Lo siento. Como pueden imaginar, causas ajenas, el retraso en el vuelo que venía de Pamplona pues me ha impedido. De todas formas, les doy la bienvenida a esta que es su casa también, no es solo la mía. Una bienvenida llena de afecto, ya que son muchos los lazos que mantengo con el sector, con las entidades aquí representadas. Es además una satisfacción que sea el lugar elegido para la presentación de una obra tan importante y en la que tiene un papel protagonista un insigne magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, como es Antonio Sempere. Si bien quiero decir que no es solo la pertenencia del señor Sempere a la carrera judicial lo que motiva que sea esta sede el lugar de presentación de la obra, sino también el objeto de la misma, el análisis de las leyes del tercer sector y del voluntariado. La plataforma del tercer sector y el Consejo General del Poder Judicial hace ya tiempo que venimos manteniendo una estrecha relación que cristalizará con la firma, Dios mediante, dentro de pocos días, de un convenio de colaboración en el que ambas partes queremos establecer un cauce institucional de colaboración y apoyo mutuo. Conforme al artículo 2 de la ley reguladora del tercer sector, dice que las entidades que lo integran son aquellas organizaciones de carácter privado que buscan fines de interés general y que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. Pues bien, este fin que vertebra a dichas entidades
conecta con el papel del juez como garante de los derechos humanos. En efecto, la configuración del Poder Judicial en la Constitución de 1978 otorga al juez un papel fundamental, superador de la vieja concepción reduccionista que condicionaba el papel del juez a ser la boca de la ley. El juez ya no tiene este papel, ya no se limita a la mera aplicación literal de la norma, sino que es ante todo y sobre todo el primer garante de la Constitución y, por lo tanto, pilar fundamental para la tutela de los derechos y libertades que en ella se establecen. El desarrollo del Estado social precisa el reconocimiento de los derechos sociales que deberán ser materializados por la acción administrativa ajustada al principio de legalidad y ajena a la arbitrariedad. Pues bien, esta actuación administrativa está sometida al control judicial, un control de legalidad, con el fin de que tales derechos estén dotados de un contenido material y que sean vinculantes, exigibles y universales. Y requiere también regular mecanismos eficaces y rápidos de protección y tutela que garanticen su ejecutividad. En esta línea quiero destacar que el Consejo General del Poder Judicial viene manteniendo desde el año 2003 una relación institucional constante y fluida con alguna de las entidades pertenecientes a la plataforma del tercer sector. Relación institucional que se da en el marco del Foro Justicia y Discapacidad. Así, en concreto, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y con la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE. Como saben todos ustedes, el Foro Justicia y Discapacidad nació en el año 2003 con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. En particular, el foro tiene como objetivo el favorecer y garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los órganos de justicia en condiciones de igualdad y garantizar su plena protección jurídica. Esta misma finalidad de procurar una atención especial a quienes son más vulnerables, a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social, es lo que nos lleva a establecer este nuevo cauce de cooperación y colaboración con la plataforma del tercer sector, relación institucional en la que ponemos toda nuestra ilusión y empeño. No puedo acabar estas palabras sin felicitar a los autores, directores y coordinadores de la obra, en la seguridad de que, dado el rigor jurídico que les caracteriza, será un libro de obligada lectura para quienes deseen aproximarse a este atractivo y reconfortante del mundo del tercer sector. Reiterándoles mis disculpas por la impuntualidad y dándoles un afectuoso saludo, les agradezco la atención y, sobre todo, les agradezco su presencia hoy en esta casa, que, como digo, es la de todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y lo comentábamos al principio, muchas gracias por cedernos este espacio para hacer esta presentación. Y para cerrar la mesa, y con esto pondríamos un gran broche a esta primera parte de la jornada, le cedo la palabra a doña Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, Juan Manuel Fernández, muchísimas gracias por cedernos vuestra casa, por permitirnos hoy estar aquí presentando estas obras tan importantes, y también gracias por vuestra voluntad que acabas de trasladar y de contarnos, de incorporaros como Consejo General del Poder Judicial a esta causa del tercer sector, a esta causa de los que apoyan a los que más lo necesitan, a los más vulnerables. Te has convertido, igual que somos el Gobierno, ya acompañado
compartimos esta causa que se ha convertido en una causa de todos. A Javier Moscoso, presidente del Consejo de Redacción de la editorial Aranzadi, muchísimas gracias a la editorial por decidir publicar estas obras que permiten dar a conocer, visibilizar y también hacer más comprensible dos leyes que, insisto, son fundamentales para nuestro Gobierno. Y a Luciano Poyato, presidente de las plataformas del tercer sector y del voluntariado, muchísimas gracias, por supuesto, por tu presentación. Se nota que son muchas horas de trabajo, muchas horas de intenso trabajo en favor de los más necesitados y al final hay una relación y un grado de amistad importante que se reflejan en las palabras que ha pronunciado Luciano. Gracias también por tu invitación a la presentación de las obras. Podía empezar a saludar, y me gustaría no dejarme a nadie, pero quiero saludar por lo menos a las primeras filas, a Jesús Celada, el subdirector de la Dirección General de Apoyo a la Discapacidad, Rafael de Lorenzo, a Luis Cayo, también a Pablo Benlló, que se sienta en las primeras filas, a Paca Sauquillo, a mi director de gabinete, a Mar, a Elena, a Isabel Martínez, que también la he visto entrar, a los representantes de las distintas entidades que nos habéis querido acompañar, a Salomé, que te veo, a todos en general los que os habéis acercado esta mañana a conocer un poquito más estas obras, estos comentarios que cada uno de nosotros queremos hacer de estas obras. Yo os agradezco sinceramente a las plataformas, querido Luciano, muy sinceramente la oportunidad que nos dais al Gobierno de contaros nuestra experiencia sobre estas obras. A mí me gustaría, yo he leído los prólogos, también conozco los prólogos y también he leído parte de las obras, de los volúmenes de las dos leyes, por lo tanto puedo coincidir con Javier cuando él decía el nivel que tienen las obras, el nivel de las personas que han escrito y sobre todo cómo han conocido y han percibido el espíritu de ambas leyes. Yo quisiera, como decía, aportar los comentarios del Gobierno. Me hubiese gustado y me da un poco de pena no haber dejado por escrito los comentarios y que quede el punto de vista, que seguro que es diferente, del Gobierno sobre lo que decía y lo que planteaba Patricia al principio, sobre la génesis de estas dos leyes, que es un poco lo que me gustaría trasladaros en esta mañana. El por qué el Gobierno tomó la decisión de aprobar estas normas, las vicisitudes de las mismas, los trámites de consulta al sector, las dificultades de los proponentes, en este caso el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, más concretamente la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, las dificultades que tuvimos los proponentes tanto con el sector como con los distintos departamentos del Gobierno, como con los grupos parlamentarios, hasta llegar a su definitiva aprobación. Desde luego lo vimos de una manera distinta, los representantes de la plataforma, los representantes del tercer sector y el propio Gobierno. Estábamos en lados distintos y lo vimos de forma distinta, que es lo que un poco me gustaría contaros hoy. La plataforma propuso un cambio normativo que diese, hace ya algún tiempo, un cambio normativo que diese respuesta a alguna de las necesidades históricas que tenía planteado el sector. El Gobierno recogió el guante, aceptó el reto, se puso manos a la obra y actuó y trabajó para sacar adelante estas leyes. Dos leyes que fueron el colofón a 4 años de intenso trabajo entre el Gobierno y el tercer sector de acción social. Si hiciésemos un balance de estos años, yo creo que coincidiríamos, querido Luciano, que han sido, querido Luis, que han sido años, primero, de una labor muy, muy gratificante y también años fructíferos en favor de los colectivos más vulnerables. Un trabajo que ha sido posible porque desde el Gobierno siempre reconocimos el papel fundamental de las entidades del tercer sector de acción social. Lo hicimos nada más llegar al Gobierno, lo hicimos sin necesidad de que estuviese y que nos obligase un programa electoral, y lo hicimos por convicción y por vocación de apoyar, de ayudar y de reconocer a las entidades del tercer sector. Lo hicimos desde el principio, y lo sabéis bien, pagando una deuda de 3.000 millones de euros que estaba pendiente y que ponía en peligro a muchas de las entidades del tercer sector. Lo hicimos creando un órgano nuevo que se sumaba a los órganos ya existentes, entre ellos el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, que es la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Un instrumento
único para garantizar el diálogo y la interlocución permanente entre los representantes del tercer sector y los representantes de la Administración, en este caso de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Un órgano que se ha demostrado eficaz e indispensable, un órgano que no solamente ha servido para estas leyes y para algunas otras cuestiones que comentaré ahora, sino que además ha servido para canalizar aquellas observaciones, aportaciones o incluso diferencias entre el sector y los distintos departamentos del Gobierno. Lo canalizamos siempre a través de ese órgano, incluso, y lo pone también y lo refleja en su prólogo Luciano, conseguimos que algunas de las cuestiones que no gustaban al sector pudiesen ser frenadas gracias al trabajo común en esa comisión. La creación de esta comisión y la consideración de las entidades del tercer sector como colaboradoras necesarias de la Administración son sin duda los antecedentes necesarios para la aprobación de estas dos leyes, pero no solamente para la aprobación de estas leyes, sino para que se mantuviese en el tiempo un diálogo, una participación activa y una estrecha colaboración imprescindible para conseguir los logros y los avances que, insisto, hemos conseguido a lo largo de la pasada legislatura. Algunos, como el mantenimiento de las subvenciones de funcionamiento para las entidades del tercer sector, que conseguimos, a pesar de tener una sentencia en contra, conseguimos introducir en la propia ley del tercer sector. También conseguimos, gracias a ese trabajo conjunto, salvar las distintas convocatorias, y tocaremos madera, pero ahí estamos, las distintas convocatorias de las subvenciones con cargo al 0,7 del IRPF, que para nosotros es el principal instrumento de vertebración de la solidaridad de nuestro país y que permite que cientos de entidades, cientos de ONGs de todo tamaño, pequeñas, grandes y medianas, puedan seguir trabajando para quienes más lo necesitan. Pero también otros muchos logros históricos, viejas reivindicaciones del sector que hemos conseguido sacar adelante por ese trabajo conjunto y que han hecho que, desde mi punto de vista, y a pesar de vivir una crisis económica profunda y de las dificultades que este Gobierno se encontró, a pesar de todo ello, haya sido una legislatura fructífera en lo social, con medidas importantes, y solamente quiero citarlas, pero creo que es bueno recordar los logros y los avances que hemos conseguido juntos, trabajando de la mano, con medidas importantes como el de las cuentas durmientes, que va a destinar ese dinero a nuestros niños y adolescentes para mejorar la educación, la embargabilidad de las prestaciones sociales y también su no cotización, los nuevos cheques familiares, la recuperación de medidas de fomento del empleo y otros convenios específicos que firmamos para mejorar el empleo de las personas con discapacidad, la prohibición del sector público de contratar con aquellas empresas que hubiesen tenido sanciones por discriminar a personas con discapacidad, la tarjeta de aparcamiento por todo el territorio nacional, medidas de fomento del apoyo universitario, de la formación profesional a personas con discapacidad y un largo etcétera, que no me voy a alargar por falta de tiempo y porque tampoco es el foro en el que debo hacerlo. Desde el punto de vista legislativo, las dos obras, las dos leyes sin duda más importantes que sacamos adelante, insisto, gracias a ese trabajo conjunto, fueron las leyes del tercer sector y las leyes del voluntariado, que son un hito histórico y que supone el colofón, la guinda de esos años de trabajo y de esfuerzo conjunto. Lo decían anteriormente, ninguna de estas dos leyes, les aseguro, que han sido fáciles de sacar adelante en el plano, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el trámite previo de aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley, ni posteriormente en el trámite parlamentario con los distintos grupos. Como se mantienen los comentarios que se producen en estas obras, en la ley del tercer sector las dificultades iniciales surgen en el seno del sector, pero también con el resto de los sectores que buscaban tener una cabida, tener un espacio en esta ley. Lo primero que tuvimos que hacer fue acotar el ámbito de actuación de las leyes, marcando en el propio título de la ley del tercer sector que hacía referencia al tercer sector de acción social. En segundo lugar, y ya en la redacción del anteproyecto, procuramos la máxima interlocución y participación del sector. Lo hemos hecho con todas las leyes que hemos ido presentando la legislatura pasada, pero queríamos hacerlo de una forma especial, significada en estas leyes por el contenido y por las personas a las que va dirigida. Queríamos que fuesen unas leyes del sector y para el sector, y así, por eso, trabajamos intensamente en esa interlocución y esa participación. Fueron leyes largamente participadas, como bien saben los autores que hoy nos acompañan. Y nos topamos con
las dificultades del propio sector, como decía Luciano, y también las dificultades con los ministerios, con el resto de los ministerios, especialmente con los económicos, algo que estamos acostumbrados y que es normal cuando se intenta aprobar cualquier tipo de ley en el Gobierno. Pero tampoco fue fácil la relación con los grupos parlamentarios. No quiero olvidarme del trabajo que desde el propio sector, con numerosas reuniones, como desde el Gobierno, como desde el propio Grupo Parlamentario Popular, tuvimos con los distintos grupos parlamentarios buscando un apoyo que llegó tan solo de la mano de UPyD, porque el PSOE con su abstención y el resto de los grupos con su voto en contra dejaron solo al Gobierno en la aprobación de unas leyes que evidentemente pueden ser mejorables, no lo voy a discutir, muy mejorables, pero que suponen un hito histórico y el reconocimiento al trabajo de un sector que siempre ha caminado sin seguridad jurídica, con poca seguridad jurídica y con más apoyo virtual que real. Algunos creemos que la política social no es una cuestión de ideología, sino de derechos y de responsabilidad, y por eso anteponemos y antepusimos en aquel momento la responsabilidad a la ideología, para reconocer a los que tenéis como objetivo fundamental ayudar a los más vulnerables, sobre todo cuando se trataba de reforzar un sector clave, insisto, para el desarrollo del país. Es difícil contar en tan poco tiempo, y me voy a extender, perdona Patricia, del tiempo que me habéis marcado, es muy difícil contar todas las ganas y toda la dedicación que el Gobierno puso en la aprobación de estas leyes. Y como quiero ser justa, y creo mucho en la justicia, lo sabéis bien quienes me conocéis, quiero reconocer a algunos de los responsables de esta cadena de esfuerzos que llevó a la aprobación de estas normas. En primer lugar, a los representantes del sector y en primera persona a la plataforma del tercer sector y del voluntariado por su apoyo, por su complicidad, por la búsqueda siempre de entendimiento y de acuerdo a pesar de las dificultades y de las presiones internas que vosotros también recibíais de vuestro propio sector. Y con todo mi cariño, hoy especialmente me quiero acordar de dos de mis directores generales, de Salomé Adroer, que además ha venido y nos acompaña esta mañana, y de Nacho Tremiño, porque sin su capacidad de diálogo, de búsqueda de acuerdos y de consenso, os aseguro que estas leyes no hubiesen visto la luz. Porque siendo leyes muy buscadas, muy esperadas, muy reivindicadas por el sector, lo cierto es que tuvieron acogida con este Gobierno, algo de lo que me siento profundamente orgullosa y podré llevar siempre conmigo, esté donde esté, a partir de la semana que viene. Y no quiero finalizar sin hacer referencia brevemente a algunos de los aspectos más relevantes de estas leyes. Respecto a la ley del tercer sector, están en los comentarios, pero también, como decía al principio, quiero un poco destacar la opinión del Gobierno y el comentario del Gobierno a las mismas. La ley del tercer sector, se ha dicho, es una ley pionera en España, establece por primera vez un marco regulatorio común a escala nacional para las entidades que componen el tercer sector de acción social. Se persigue con esta ley dar un mayor reconocimiento y mayor visibilidad también al sector, a un sector importante, y también dar mayor seguridad jurídica a las 30.000 entidades que componen este sector. Una ley que reconoce a las entidades del tercer sector de acción social como entidades colaboradoras de la Administración. Ya lo habíamos reconocido nosotros y así hemos venido trabajando a lo largo de la legislatura, pero quisimos que constase en estas leyes, que define y refuerza el papel interlocutor de la Administración General del Estado con respecto a las políticas públicas sociales, que regulan las medidas de fomento del empleo, reconociendo la actividad de interés general, reconociendo como actividad de interés general su promoción, fomento y desarrollo. Respecto a la ley del voluntariado, se ha dicho, contábamos, mientras que no contábamos con una ley del tercer sector, sí que contábamos con una ley del voluntariado, pero una ley del voluntariado ya madura, con más de 18 años y que no respondía adecuadamente a las características adecuadas del voluntariado. Esta ley del voluntariado pretende ser una ley ambiciosa, moderna, integradora, adaptada a las necesidades del voluntariado del siglo XXI. Una ley ambiciosa porque crea por primera vez un estatuto propio del voluntariado, dando esos derechos y esos deberes que decía Luciano en su intervención a los voluntarios, fomentando y reconociendo la acción voluntaria. Moderna porque reconoce unas nuevas formas del voluntariado que antes no se tenían en cuenta, como la desarrollada a través de las TIC o también la que se realiza online, el cultural, el deportivo o el medioambiental, porque incorpora nuevos agentes como puede ser la empresa o la universidad,
integradora, porque apuesta por un voluntariado participativo y porque potencia la participación de menores, de personas con discapacidad, de personas mayores o dependientes. Y con estas leyes os aseguro que hemos conseguido avances muy relevantes. Por ejemplo, con la ley del voluntariado en la que estoy, hemos conseguido regular el voluntariado para los menores de edad, la compatibilidad con el puesto de trabajo o algo que para mí es fundamental, que son las restricciones para ejercer de voluntario a las personas con antecedentes por delitos contra menores o por violencia de género. Se trata, por tanto, de una ley que hace del voluntariado español un voluntariado moderno y dinámico, flexible y garantista. En definitiva, y termino con nuestro propósito con estas dos importantes leyes, ha sido conseguir que las personas y los grupos más vulnerables o en riesgo de exclusión social puedan ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos o culturales como ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de condiciones, promover su progreso y su bienestar mediante su inclusión plena y efectiva. Y es verdad que queda mucho por hacer, lo decían mis compañeros de mesa, y es verdad que en el último año el Gobierno, a pesar de encontrarse en funciones en esa situación tan atípica que tú has descrito, Luciano, hemos seguido trabajando para tener preparado cuanto antes el desarrollo reglamentario de estas leyes. Antes de venir a esta presentación, hemos trabajado desde el Gobierno y desde mi Secretaría de Estado, mi director de gabinete, para ir cerrando todo lo que tiene que ver con el desarrollo reglamentario de ambas leyes, porque queremos que nada más haya Gobierno, nada más se inicie la andadura del próximo Gobierno, ya con todas sus competencias, puedan empezar a debatir al trámite normativo de los reales decretos y demás disposiciones necesarias para que la ley del tercer sector y la ley del voluntariado puedan llegar a ser plenamente eficaces y consigamos los resultados deseados, los resultados que buscábamos tanto desde el sector como desde la Administración cuando aprobamos estas leyes. Sin duda, para culminar esta tarea normativa será de gran utilidad las aportaciones que se realizan en esta obra y por ello quiero agradecer a los autores, a los coordinadores, a los directores de ambos libros y por supuesto, a la editorial Aranzadi, la feliz idea de ofrecer estas magníficas obras, unas obras de referencia para la sociedad en general y, en particular, para los expertos y los responsables en el ámbito de los servicios sociales. Termino agradeciendo de corazón la invitación, agradeciendo una vez más, y espero que no sea la última, vuestro trabajo. Y, Luciano, vamos a continuar trabajando, estemos donde estemos, por las personas, porque lo llevamos en el corazón y porque tenemos voluntad de hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Pues os vais acercando, si podéis, los integrantes de la segunda mesa y nos levantamos los que estamos en la actualidad.